Dios les bendiga. Es grato dirigirme nuevamente a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el pastor José Alfonso Gaitán. Con la ayuda de Dios vamos a desarrollar el tema El comienzo de una nueva era. La verdad central de esta lección, la era de la gracia de Dios, que comenzó con el nacimiento de Juan el Bautista, todavía sigue vigente hoy. El versículo clave de esta enseñanza es: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas capítulo 1, versículo 68. Al examinar la vida de Juan el Bautista, vemos que el milagroso poder de Dios jugó un papel muy importante, tanto en su nacimiento, que desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo, y en el desarrollo de su ministerio. También es impresionante saber que habían pasado 400 años sin palabras del Señor para el pueblo de Dios. Fueron lo que nosotros denominamos 400 años de silencio, que Dios ni habló a través de palabra, ni tampoco a través de los profetas. Totalmente hubo un silencio de Dios. Ahora, Juan el Bautista fue una figura clave. Él preparó el camino para la venida de Jesús al mundo, para nuevamente tratar con el pueblo de Israel. Cuando Jesús vino al mundo, trajo un nuevo comienzo para el pueblo escogido y para toda la humanidad. Por eso es importante que veamos estos aspectos de esta lección, y espero que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros y podamos comprender lo que es la gracia de Dios para nuestra vida y cómo sus planes se llevaron a cabo, se realizaron para bendición no solamente de su pueblo, sino de toda la humanidad. La primera parte de esta lección, el nacimiento de Juan, es anunciado. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17, estaremos tomando en cuenta. Juan nacería en el hogar de Zacarías y su esposa Elizabeth. Veamos algunos detalles de esta pareja. A Zacarías y Elizabeth les tocó vivir en un tiempo muy difícil. Ellos estaban bajo la opresión romana en tiempo de Herodes el Grande, según el versículo 5 de Lucas capítulo 1. Él era sacerdote de la clase de Abías y Elizabeth descendiente de Aarón. Nos sigue diciendo el versículo 5. Ellos eran justos ante Dios y obedientes en todo el sentido de la palabra. Leamos el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto nos da una reflexión muy importante, que no importa el tiempo en que estemos viviendo, nuestro compromiso ante Dios debe de ser definido y determinante. Ser obedientes, ser justos ante Dios en todo el sentido de la palabra. Nos ha tocado que vivir este tiempo difícil. Es cuando nosotros tenemos que demostrar de qué manera estamos hechos como cristianos, de qué manera está nuestra vida, nuestra fe firme en el Señor. Por lo tanto, no importa el tiempo que estemos viviendo, necesitamos siempre mantener ese compromiso de ser obedientes a Dios en todo el sentido de la palabra. Eran de edad avanzada, es otro detalle de esta pareja, y no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril. Él, como sacerdote, ministraba siempre en el templo, dice el versículo 8 al 10. Aquí hay otra reflexión muy importante. No importa la edad, no importa la circunstancia que se puede estar viviendo mayormente dentro del
corazón de la familia. Ahí nosotros tenemos también que mantener ese otro compromiso de servir a Dios. Zacarías no dejó de servir a Dios a pesar de su edad y a pesar de que en su corazón había ellos que no podían tener hijos porque su esposa era estéril. Eso no le afectó a él para seguir sirviendo a Dios. Que nada nos impida, que nada nos reduzca para mantener ese compromiso de servir a Dios. No importa la edad. Las empresas mantienen una edad, prefieren los jóvenes y no los ancianos. Aún hay planes de jubilación a una determinada edad, pero delante de Dios no hay edad. Ahí está, no importa la edad, si es un joven, si es un adolescente, si es un adulto, si es hombre o mujer, no importa la edad, en este caso una edad avanzada, pero en los planes de Dios siempre cuentan. La edad no cuenta delante de Dios. La edad no importa, pero si Dios tiene un plan, todos estamos incluidos, todos somos candidatos para formar parte de los planes del Dios Todopoderoso. Por tanto, no se limite por la edad, no se limite por la circunstancia que está viviendo. No dejemos de servir a Dios, tal como Zacarías lo hacía. Nada impidió servir a Dios. Él tuvo la dicha de que el ángel Gabriel se le apareciera. Versículo 11 al 13. Claro que fue una sorpresa para Zacarías, que estaba ministrando en el templo cuando se le manifiesta el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. A diferencia del ángel Miguel, es el guerrero de Dios. Pero en el caso del ángel Gabriel, era el encargado de traer el mensaje de Dios hacia personas determinadas con un plan definido. Gabriel entonces se le apareció. ¿Qué es lo que ¿cuál fue la reacción de Zacarías? Él tuvo temor, pero el ángel lo tranquilizó diciendo, no temas, pero aún más le dice, te traigo una buena noticia, Dios ha oído tu oración. Qué bueno que el Dios que tenemos oye nuestra oración, responde. Es una garantía, mi hermano, que cuando vamos en oración a Dios, Dios responde en su tiempo. Quizás no en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios, Él responde. Es ahí donde Zacarías recibe un mensaje admirable. En el versículo 13 le dice, tu mujer Elizabeth tendrá un hijo y llamará su nombre Juan. El nombre ya venía incluido. No hubo necesidad de ir al almanaque o recurrir al nombre de personas famosas para ponerle nombre a su hijo. Ya venía incluido en el plan de Dios. Llamará su nombre Juan. Y el versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría tú y muchos más. Él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. El niño será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Oiga bien ese principio. Es muy importante que el día de hoy nuestra gente, nuestra familia, nuestros hijos, los miembros de la iglesia sean llenos del Espíritu Santo. Pero en este caso, Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Necesitamos esa promesa. Aún desde el vientre, si es posible. Pero si no se pudo en ese tiempo, la promesa sigue para el día de hoy. La necesidad de que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Y Él haría una gran obra en el pueblo de Dios. Llamaría al pueblo a volverse a Dios y llamaría a los padres para mantener esa buena relación con sus hijos. Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Porque el corazón de los padres estaba desconectado con Dios y entonces no había una buena conexión con sus hijos. Esto nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. Si el corazón nuestro está dispuesto para Dios, entonces habrá un corazón también conectado con nuestra familia. Esa era la obra que Juan el Bautista venía a hacer en este mundo. La segunda parte de esta lección, la reacción de Zacarías, Lucas capítulo 1, versículo 18 al 25. Zacarías reaccionó
cuando el ángel no solamente se llenó de temor, lo tranquilizó, sino que cuando Zacarías reaccionó, lo hizo con incredulidad al mensaje del ángel. Él responde con una pregunta que expresaba duda. ¿En qué conoceré esto? Versículo 18 de Lucas capítulo 1. En otras palabras, ¿cómo va a ser esto? Porque él justificó su incredulidad. Le dice, ya somos viejos. Además, mi esposa Elizabeth es estéril, imposible tener hijos. ¿Cómo va a ser la situación? Prácticamente Zacarías estaba reclamando, como diciendo, si siendo jóvenes no pudimos tener hijos, si siendo jóvenes Dios no nos visitó para hacer esto, para recibir esta bendición, y ahora que somos viejos y que mi esposa es estéril, imposible. Esa fue la justificación de incredulidad de Zacarías. Ejemplo de la obra milagrosa de Dios que debió recordar Zacarías. Abraham y Sara en su vejez dieron a luz un hijo. Abraham era un anciano y Sara había terminado el ciclo de las mujeres. En su vejez, aún en esa situación, Dios les dio un hijo, porque lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Así que los planes de Dios, los ancianos no están fuera. No hay tiempo de decir, bueno, ¿qué puede hacer Dios conmigo si soy un anciano? No importa la edad, Dios todavía cuenta contigo para los planes del Dios Todopoderoso. Tú puedes ser una persona clave para que los planes de Dios se cumplan. Rebeca, 20 años después de haberse casado, dio a luz a Jacob y Esaú. Otro milagro que Dios hizo, Raquel siendo estéril, dio a luz a un hijo. Por eso Mateo 19:26 dice que para Dios todo es posible. El ángel lo reprendió por su incredulidad. Mire, capítulo 1, versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Lo estaba reprendiendo. Yo vengo con un mensaje de parte de Dios, soy el mensajero de Dios. Dios no está jugando contigo, ni mucho menos. Yo vengo a perder el tiempo para darte este mensaje. Prácticamente el ángel estaba reprendiendo a Zacarías por su incredulidad. Pero pasó algo más. El ángel lo privó del habla, se quedó mudo por ser incrédulo. Estimados hermanos, cuidado con la incredulidad. Creámosle al Señor que lo que Dios habla a nuestra vida es verdad y Él es fiel para cumplirlo. La Biblia dice que no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Todo lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Zacarías termina su tiempo de servicio en el templo. Léase el versículo 21 al 25. El pueblo estaba nervioso por demorarse en salir del templo. Él se demoró demasiado tiempo y el pueblo entonces estaba nervioso. El pueblo notó que algo extraordinario le había sucedido porque estaba mudo cuando salió del templo. El pueblo esperaba la bendición sacerdotal, pero él no pudo hablar. Él solo se comunicaba a través de señales. Él, al regresar a casa, tuvo una relación normal con su esposa y Elizabeth entonces, a pesar de ser estéril, a pesar de avanzada edad, ser ya viejos, queda embarazada según el versículo 23 al 25. La Biblia dice que ella se recluyó en casa por 5 meses, pero además le dio gracias a Dios porque quitó su afrenta. En la cultura del pueblo de Israel no era bien vista una mujer que no pudiera tener hijos. Había un estigma hacia la mujer que era estéril, era desaprobada ante la sociedad. Ahora ella da gloria a Dios. Ella se fue a pasar tiempo con el Señor para meditar sobre el destino del niño dentro de ella. En tercer lugar, el nacimiento de Juan.
Lucas capítulo 1, versículos 57 al 68, versículos 76 al versículo 80. Elizabeth entonces dio a luz a su hijo Juan. Veamos qué sucedió en ese tiempo. Versículo 57, la promesa de Dios se cumplió, porque Dios cumple sus promesas. Eso téngalo seguro, mi estimado hermano. Muchos se regocijaron de su nacimiento. No solamente Elizabeth se alegró, se gozó por lo que estaba pasando, sino sus familiares y vecinos se regocijaron cuando Juan el Bautista nació. Al 8º día lo trajeron para circuncidarlo, y según la costumbre en el pueblo de Israel, al circuncidarlo anunciaban su nombre. Versículos 59 al 63. Hubo cierta confusión. Unos dijeron, se llamará Zacarías como su padre. Su mamá dijo, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y entonces Zacarías, en forma escrita, le pasan una tablilla para que escribiera porque estaba mudo, y escribió de la siguiente manera: Juan es su nombre. Entonces la gente se sintió confundida, dijo, pero ¿a qué se debe ese nombre? Porque en la familia no hay alguien que se llame así. Pero ellos dijeron, Juan es su nombre, porque fue el nombre que Dios estableció y que ellos tenían que ponerle a su hijo. Juan es su nombre. ¿Qué significa el nombre Juan? El Señor es misericordioso. Al darles a Juan, lo que estaba haciendo Dios es manifestar su misericordia hacia el pueblo. Zacarías pudo hablar de nuevo, porque cuando terminó de escribir y dijo, Juan es su nombre, entonces pudo hablar de nuevo. Versículos 64 al 66. Todos estos sucesos provocaron temor en sus vecinos. La noticia se propagó rápidamente y muchos guardaban en su corazón todas estas situaciones que estaban viendo, que estaba sucediendo. Zacarías, cuando comenzó a hablar, habló un mensaje profético sobre su hijo Juan, versículo 76 al 80. Él sería el precursor del Mesías, dice el versículo 76. Él anunciaría la salvación de Dios mediante el perdón de pecados, versículo 77. Él proclamaría la misericordia de Dios personificada en su Hijo Jesucristo, el Mesías, versículos 78 y 79. Y dice que el niño Juan el Bautista creció tanto físicamente como espiritualmente, dice el versículo 80. Discipulado y ministerio en acción. Dios comenzó una nueva era cuando envió a su Hijo Jesús para ser el Salvador del mundo. Dios envió a un precursor llamado Juan a preparar el camino del Mesías. Eso estaba profetizado y ahora se cumplió lo que Dios había hablado hace mucho tiempo. Dios ahora a nosotros nos llama a seguirlo y a señalar al mundo el camino a la salvación a través de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy también. De una manera tangible, o sea, que en hechos se pueda ver. Sirvamos a los demás. No solamente digamos sirvamos, sino hagámoslo. Porque de esa manera vamos a mostrar a Cristo en nuestras vidas. Examínese a sí mismo si ha sido obediente a Dios y el compromiso de representar bien a Cristo en nuestra vida diaria. Eso es muy importante. Finalizo esta enseñanza con esta frase. ¿Tu vida refleja a Cristo? Es una interrogante. ¿Tu vida refleja a Cristo? Ojalá que así sea. Espero que esta lección sea de bendición para la vida de cada uno y que nosotros podamos tener el conocimiento y ser mejores cada día en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No cambie su compromiso con Dios. Hoy más que nunca
tenemos que ser fieles a Dios. Hoy más que nunca tenemos que confiar en Dios. Hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios en oración. Lo necesitamos para que entonces Dios manifieste su misericordia. No hay limitaciones para Dios. Usted puede decir, yo soy un joven, soy un adolescente, soy un anciano. No importa la edad, tú cuentas en los planes del Dios Todopoderoso. Únase conmigo en esta oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra, que es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos, pueda edificar la vida de los oyentes, pueda edificar la vida de aquellos que escuchan tu palabra, y podamos tener ese compromiso de obediencia, ese compromiso de buscarte, ese compromiso de servirte, no importa las circunstancias, ese compromiso, Dios mío, de ver tus maravillas en nuestra vida. Te pido que obres a favor de mis hermanos que necesitan un milagro de ti, que necesitan que su necesidad sea cubierta por tu mano poderosa. Obra de una manera muy especial. Se lo pido, mi Dios. Y mira por aquellos que vienen aceptando y reconciliando, dales la salvación. Y mira por aquellos que están llenos de incertidumbre por las circunstancias que están pasando. Yo te pido que fortalezcas la fe y que pueda, Dios mío, obrar a su tiempo, Dios mío, de una manera muy especial en la vida de mis hermanos. Se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con el favor del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.